El tambor los pone locos. Los pone loco, el bombo los pone peor. Sí. Está con nosotros, digamos, una entrevistada de lujo que vamos a tener hoy, Delfina Rossi. Delfi, gracias por estar acá. Muy buen día, gracias a ustedes. Ya conocen, brillante economista. Recién me estábamos hablando fuera del micrófono, me dice, no, porque Oxfam, conozco ahí a alguien que, y estábamos hablando de esto precisamente de Davos, de lo que ocurre, y nada, vamos a reponer la charla que teníamos, vamos a reponer la charla que teníamos. Oxfam da informes en simultáneo a Davos sobre la concentración de riqueza, pero también en Davos es un tema a tener en cuenta, porque pareciera ser que hoy es el gran evento, más allá de Naciones Unidas incluso. Sí, no, era como para unir la inestabilidad también geopolítica que está viendo en nuestra región en particular, pero en el mundo, y en las noticias de Trump saliendo de más de 66 organizaciones de Naciones Unidas, incluidas FAO, Refugiados, ONU Mujeres, CEPAL, para el desarrollo también de América Latina. Milei siguiéndolo de atrás, pero al mismo tiempo cómo se sostiene Davos como un lugar de gobernanza, ¿no? Las noticias también es, bueno, ¿qué le va a decir Macron a Milei? Saben que acaba de tuitear Trump el texto que Macron le mandó esta mañana, como con una desfachatez y ¿dónde quedó la geopolítica? Sobre particularmente Groenlandia estamos hablando, y la propiedad que reclama ahora Estados Unidos sobre un territorio que también es soberano, que en algún punto además desnuda lo perdida que viene la Unión Europea en todo este nuevo juego, ¿no? Que celebraba lo de Venezuela y ahora dicen, pero con Groenlandia no. Pero cuando decís, bueno, lo que pasa es que, ¿viste? Todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo, diría Cristina, claro. Pero lo sorprendente, por decirlo de alguna manera, de que la discusión también geopolítica y de seguridad se dé en un foro que arman los milmillonarios. Entonces, la evidencia de esta nueva oligarquía global, que es un poco lo que viene denunciando Oxfam hace un par de años, que evidentemente se concentra esta riqueza post-pandemia por el beneficio que obtienen las farmacéuticas, pero ligado a eso, evidentemente, a la concentración que tiene el Big Finance, los sistemas financieros globales, y las grandes magníficas que son las dueñas de los algoritmos y los datos, ¿no? Claro. Entonces, la voluntad, por decirlo de alguna manera, de los bancos centrales de salvar el sistema financiero en el 2008, pero también después en el 2020, haciendo una política de tasa de interés barata, hace una concentración de la riqueza en un Wall Street que después compensa yéndose a la otra costa, cuando le transfiere un montón de recursos a las grandes magníficas, y todavía estamos en esta burbuja también de la IA, de lo que pasa, qué pasa con esas las cotizaciones de estos nuevos actores económicos, que a mi entender complementan muy bien el poder militar de Estados Unidos, ¿no? Frente a la tesis de esto de Estados Unidos se está replegando en América Latina, lo puede hacer porque tiene un poder militar muy importante, pero ese poder militar para mí viene acompañado de este nuevo poder de las grandes plataformas de datos, ¿no? En donde, insisto, por ahí los británicos están más alertados en esto desde el progresismo británico, de, bueno, ¿cómo va a ser Europa para decirle algo a Estados Unidos si sus sistemas de seguridad los controla Google? Los controla Microsoft. Claro. ¿Cómo vas a reclamarle que ahora te vas a quedar con Groenlandia si vos ya entregaste tu gobernanza a las grandes magníficas? Que es un poco lo que también pasa acá cuando uno empieza a decir, bueno, seguridad, ciberseguridad. Y tu sistema lo tiene Microsoft, ¿no? Por eso, volviendo un poco también a tu editorial, yo creo que una de las cosas que entre ellas no le perdonan a Cristina es ARSAT. Porque la soberanía de telecomunicación en términos estratégicos, después el ENACOM, y cómo eso, ¿no?, de dividir el mercado ahí, de tener reglas de competencia, de no concentración, que un poco lo mencionabas, pero también el hecho de tener el fierro. Porque acá, por un tema hasta te diría de seguridad nacional,
no solo de defensa nacional, no solo de concentración de la riqueza. Pero bueno, en definitiva, la historia es desde hace unos cuantos años, pero particularmente desde el 2020, el espiral de concentración, que insisto, lo dice mucho el informe de Oxfam, es muy grande producto de estos movimientos, y vemos cómo en las nuevas reglas del juego parece que los foros globales los arman los millonarios y no más las naciones. Es que lo que unidas. se está consagrando es la ley del más fuerte, porque el más fuerte es el que puede, ¿no? Entonces, no, yo digo, la gobernanza mundial, hablábamos fuera de micrófono, pero también la democracia como Exacto. sistema se vacía de sentido, ¿no? Porque el que tiene capacidades superiores frente a otro impone lo suyo. Es muy difícil, por ejemplo, que un candidato o una candidata pueda tener la rotación, la imposición que tiene o que puede hacer el dinero, digamos, ¿no? Sobre una campaña electoral. Sí, y además cómo ya se menciona esto sin escrúpulos. Digo, Trump no tiene escrúpulos de decir, hago como fue la guerra de Irak, por decirlo, en el 2003. No, hipócrita no es. No es, No, digo, no. habló de Venezuela, nunca habló de democracia. ¿Le es funcional el nuevo gobierno o no sabe, o no le interesa? No hay un interés democrático en estabilizar o intervenir o militarizar en absoluto, ¿no? Me parece que, bueno, Milei tampoco habla de la democracia. No es un tema que les preocupe. Y Trump hacia adentro, la persecución que está haciendo de Powell, del presidente de la Reserva Federal, que además es tipo un loafer en Estados Unidos. Contanos eso, acá no, por lo menos se sabe poco, digamos. Sé que tienen una tensión, y públicamente es esa tensión entre... Claro, el presidente de la Reserva Federal tiene que, un poco como acá, supuestamente, saben que teóricamente nuestros mandatos del presidente del Banco Central duran 6 años y debería contar con el apoyo del Senado. Lamentablemente eso no se suele cumplir y tienen designaciones a cargo por el Ejecutivo en Argentina, en Estados Unidos sí. Y hay una tensión de Trump con la Fed por la tasa de interés, si hay que subirla o no. Y un poco también porque Trump necesita revitalizar la economía nacional, necesita una tasa de interés baja, y Powell la va llevando en función de algunas... Powell sería como el presidente del Banco Central. Exacto. Bien. Y y armó toda una causa para sacarlo, que no sé, que es sobre gastos de un edificio, no sé, una cosa así, una barbaridad. Se está usando el Poder Judicial para complicarle la vida. Sí, y de hecho hay cartas de los bancos centrales. Bueno, The Economist esta semana una de sus notas principales es en defensa de la independencia de los bancos centrales, que en algún punto, bueno, también era nosotros desde la izquierda, desde el progresismo, desde la heterodoxia, siempre cuestionamos esa supuesta independencia de los bancos centrales que no estaba en función de los intereses del gobierno, sino muchas veces de los intereses de los grupos financieros concentrados. Pero acá es el propio Trump que cuestiona eso. Entonces, es como que se está revolviendo todo. Digo, yo no soy una... ¿Quién va a defender el liberalismo después de todo eso? De todo lo que está pasando. ¿Quién se va a hacer cargo de las instituciones liberales? Que yo no soy liberal, creo que queda bastante claro, digamos, pero reconozco que hace falta que alguien crea de verdad en algunas instituciones, ¿no? Digo, el individuo, digamos, más allá de la comunidad, bueno, pero el individuo, a un liberal de ley tiene que quedar defendiendo las libertades cívicas, ¿no? Bueno, pero eso, si la justicia de Estados Unidos aplica un caso de lawfare muy claro, más allá de lo de Maduro, digo, es como no tenés reglas internacionales, no tenemos nada, es todo un vacío. Te lo voy a complicar un poco más. De nuevo caos. ¿Quién va a defender el libre comercio? China. ¿Quién va a defender el libre comercio en lo que queda por delante? Porque, te digo la verdad, si es que cada uno haga según el poder que tiene y todo se va oligopolizando o monopolizando, ¿quién va a garantizar la competencia? ¿O no era que había que garantizar la competencia en algún momento del capitalismo? Sí, a mí me parece que ese periodo de libre comercio en sí mismo está menguando. Lo que pasa es que el nivel de globalización que tenemos también hace, insisto, si uno ve esto de
la presencia de Google, de Microsoft, tenés mucha dependencia, ¿no? Entonces, también pensar en una desconexión regional es muy complejo. Entonces, tenés una integración de cadenas de valor, etcétera, que eso va a costar que se vayan moldeando, ¿no? Y me parece que estamos en esa puja. El mundo está viendo, bueno, y hace años, de cómo modificar los desequilibrios comerciales, por llamarlo de alguna manera, las balanzas, que algunas son muy superavitarias, como China, que por primera vez pasó los millones de dólares de superávit comercial. Digo, en el medio de todo esto, China tiene un superávit comercial increíble, ¿viste? Cuando decís, bueno, pero no era que Estados Unidos se está fortaleciendo, pero mientras tanto, los vacíos o los lugares que va dejando Estados Unidos, China también ocupa. Entonces, bueno, yo creo que estamos en un momento de transición, evidentemente, de régimen, donde no necesariamente el libre comercio vaya a ser el mantra, y en donde también la cuestión belicista me parece que va a empezar a marcar las relaciones comerciales que se establezcan. En el mientras tanto hay grises, ¿no? Como un Milei que exacerba su alienación con Estados Unidos, pero que al mismo tiempo el buque de autos, de 7.000 autos, llega acá al puerto. De China llega al puerto, ¿no? Entonces y manda un grupo de diputados a China también. Un grupo de diputados libertarios. Pero también, ¿no? Si Estados Unidos pone aranceles y le cierra el mercado a los productos chinos, esos productos chinos tienen excedente de mercancías a nivel mundial y buscan otros mercados. Y al mismo tiempo, más allá de la agenda que tenga Milei con Estados Unidos, necesita compensar con productos baratos para que un sector muy abundante de la población que lo vota esté más o menos conforme a pesar de la desindustrialización. Entonces, son espacios que le permiten maniobrar. Pensemos que Milei ha constituido algo que no es fácil en este momento de hipersegmentación, que es una alianza de clase, donde no es que solamente los ultra ricos de la Argentina, como los Galperín, le bancan la campaña y el posicionamiento político, sino clases populares muy importantes. Sí. Y eso lo tiene que sostener, ese apoyo popular, en este momento con bienes importados baratos. Sí, con lavarropas baratos, que es lo que dijo Santilli. Y celulares baratos, sí. y entonces la pérdida, ¿no?, de 33.000 puestos de trabajo registrados. ¿Cómo se entiende? Sí, te escuchaba ayer con el compañero de la UOM. Sí. Bonetti, Carlito Bonetti, secretario general adjunto UOM Capital. Acá de Cava. Sí. Compañerazo. Bueno, ¿por qué todo eso no se ve en la calle? Bueno, porque la verdad que es cierto, vos veías la misma zapatilla Nike acá y te salía 5 veces más que si la comprabas afuera, y todo el mundo lo ve por TikTok. Entonces el pibe que va en el Roca, que ni en pedo por ahí tiene los $60 para comprarse la zapatilla, le daba bronca que afuera salía 30 y acá salía 60 o 120, y ahora sale 30. Claro. Y yo voy en el Roca y estoy haciendo Rappi, pero me puedo comprar la zapatilla del 30. Y hay algo de ese imaginario que, si nosotros desde el peronismo no lo empezamos a entender, me parece que no vamos a hablar con nuestro propio pueblo. Claro. Digo, no sé, no te digo cómo se resuelve, pero que evidentemente hay una necesidad inmediata ahí, que Milei supo darle una respuesta, que me parece que deberíamos cuestionárnosla. Es muy interesante lo que decís. Estamos hablando con Delfina Rossi, ustedes la conocen, economista, y me parece también una mirada en ese sentido, digamos, que oxigena, digamos, la escena, porque es verdad, por ejemplo, que planes sociales han estado, en cuanto al aumento, por encima de la inflación, digo, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué la gente está aplacada o no reacciona frente a lo que pasa, a lo que sucede? Porque nosotros nos quedamos con quizá las víctimas más duras y evidentes de lo que es el ajuste, jubilados, empleados públicos, ¿no? Pero hay sectores que no han recibido con igual impacto, ¿no?, el ajuste de Milei. Gente que tenía poco, que no es que ha mejorado su situación, pero que tampoco lo ha empeorado, podemos decir. Sí, digo, la realidad es objetivo cuando Milei dice bajé la inflación. Bueno, sí, el 2025 cierra con una inflación interanual del 30%. Entonces,
Yo humildemente creo que nosotros desde el peronismo, para empezar a tener una conversación económica seria con el pueblo, no con los sectores económicos, con la gente, tengo que poner una mano en el corazón y pedir disculpas por los altos niveles de inflación que tuvimos en el gobierno de Alberto Fernández. Y hay que explicar que gracias a esos niveles de altos de inflación fueron producto también de que creíamos que teníamos más grados de libertad para hacer una política monetaria y económica que no la teníamos, producto del endeudamiento de Macri. Digo, después hay que explicarlo, pero... O sea, inflación no es solamente puja distributiva. No, inflación, en el caso del gobierno, de lo que nos pasó después de la pandemia, tuvo que ver efectivamente con una emisión monetaria en un momento que no tenías los dólares, que no podías respaldar, que no tuviste capacidad de maniobrarlo distinto. Hay una parte de puja distributiva de sectores que se beneficiaron que capturan, digamos, los beneficios de una política de desarrollo económico. Estoy hablando de indumentaria particularmente. Hoy veíamos los despidos en Teneplatex, en empresas que son muy importantes, que habían conseguido... ¿Los textiles? Claro, que habían conseguido desarrollos además en Catamarca, en La Rioja, en lugares donde nos cuesta generar empleo del sector privado productivo, y era muy importante ese desarrollo, y veías que tenías márgenes por ahí que no se condicionaban, y uno lo ve, ¿no? Más allá del 30% de inflación interanual, la misma remera hoy te sale 10.000 pesos más barato. Estoy hablando de algo que nos pasa en la cotidiana. Bueno, ahí había algo que evidentemente había que ajustar en términos de márgenes de beneficio de algunos sectores y de algunas empresas, ni siquiera el sector entero. Pero más allá de eso, tuvimos un problema inflacionario que para mí tiene que ver con el hecho, que Cristina lo dice en reiteradas ocasiones, de la economía bimonetaria, y eso quiere decir que quisiste hacer una política monetaria expansiva, bancar el IFE, planes sociales, esto, y no te dio la nafta, pero porque te había dejado Macri el FMI, ¿eh? Digo, la exacerbación del no tener monedas se produce también con el endeudamiento externo. Pero yo creo que, insisto, tenemos que empezar a decir, che, ese no es el proyecto del peronismo, disculpen, nos salió mal, pero sabemos perfectamente lo que sufre nuestro pueblo con altos niveles de inflación. Y a partir de ahí empezar a hablar de qué proponemos para recuperar producción y empleo. Si no, me parece que hemos perdido lamentablemente mucha credibilidad, y creo que en las elecciones pasadas nos pasó un poco también cuando intentamos explicar los riesgos de este modelo económico y parecía que nosotros queríamos que se produzca una catástrofe financiera en términos de estallada del dólar, riesgo país, etcétera. Entiendo. Y eso también lo sufren mucho las clases populares y las clases trabajadoras. Entonces, es imperativo que volvamos a explicar que nuestro modelo económico ordena la macroeconomía, no genera inflación, genera respuestas para que, digamos, la realidad material cotidiana sea un poco más amena para las mayorías. Si no, parece muy épico, y la épica cuando no llegas a fin de mes es muy difícil de tenerla. Claro. Digo, la épica la tenés en sobrevivir para que tus pibes lleguen a la escuela. Esa es la épica de nuestro pueblo. A mí me parece que es sumamente injusto pedir otra cosa. Hay algo también que se hace difícil porque, a ver, parte del informe de Oxfam, lo que decía es que estos hiper recontra ricos o compran medios de comunicación o, digamos, condicionan evidentemente sus agendas, ¿no? A partir del poder económico. ¿De qué modo vos podés llegar con estas explicaciones, digamos, a tu propio pueblo? Si tenés intervenida la comunicación con tu propio pueblo, ¿cómo lo ves vos desde el punto de vista de la economía, digamos? No, está claro que hay una batalla cultural de sentido común que nos va a costar llevar adelante. Digo, la realidad es que el esquema que hace Elon Musk, X, en la construcción de estas nuevas derechas en el mundo, que generan además odio, desprecio, bueno, no lo vamos a tener que revisar, ¿no? Pero es un poco la que nos toca. No sé si es mucho peor cuando no teníamos ni siquiera redes sociales. Digo, no sé. Sí creo que tenemos que volver más a una campaña que la intentamos, más por WhatsApp, por el 1 a 1, o sea, calle, caras, abrazos y tocarnos un poco en el reconocimiento del otro, porque ahí la empatía es nuestra principal herramienta.
pero también un poco una campaña digital distinta. Pero insisto, hay algo, me parece, de lo que decimos del diagnóstico político y económico, que me parece que tenemos que tener una evaluación distinta. Dicho de otra manera, seguir insistiendo con que esto es económicamente insostenible cuando ellos tienen un cheque en blanco geopolítico de Estados Unidos, me parece que podemos quedar fuera de juego, porque la realidad es que si bien no tienen las reservas suficientes y la acumulación de reservas internacionales es por goteo, si bien hay un esquema de refinanciamiento de la deuda, con el cheque en blanco del tío Besen, les puede dar la nafta para tener una inflación baja y mantener el tipo de cambio del dólar, y con eso que el veranito se convierta en un año de veranito. Rearmaron, fíjate, después de las elecciones, están rearmando el carry trade, ¿no? La licitación de la semana pasada del Tesoro fue creo que fueron 9.000 millones de pesos, y con una tasa de interés del 45%, cuando vos tenés una inflación esperada para el año que viene del 20%. Claro. Es decir, 20% de interés en términos reales. Es una tasa muy interesante. Y eso te sostiene que bajó el tipo de cambio. Vieron que dijeron que estos días estuvo bajando. Sí. Bueno, ¿por qué baja? Porque te rearmaron el carry trade, la bicicleta financiera. Digo, pero si eso lo podés armar y achicando algunos márgenes, cosa que le baje un poco la tasa de interés y lo sostienen en el tiempo, y además los números agregados con el efecto minería, petróleo y gas, agro, te compensan en términos agregados la caída del proyecto industrial, bueno, parece que todo sigue, mientras los conurbanos industriales se nos caen a pedazos. Claro. El problema es que eso es una lucha, a mi entender, no de Excel económico, sino exclusivamente política. Entonces, la sustentabilidad o no de este modelo económico tiene que ver con la capacidad que tengamos de articular esas demandas políticas en la calle. No va a ser, los compañeros, lo digo muy sinceramente, que quieran sentarse a esperar que esto se caiga por arte de magia, me parece que se están equivocando. No va a pasar. Y porque de hecho en el 2001 tampoco pasó así, pasó porque hubo organización social, política, popular, empezamos con los cacerolazos, empezamos con los movimientos piqueteros. Entonces la responsabilidad política nuestra es la de canalizar políticamente los sectores que están siendo golpeados, las injusticias, la injusticia social, denunciar la distribución regresiva de la riqueza, los mil millonarios, los mega ricos, y buscar que esa insatisfacción popular se vuelva la gasolina necesaria para el cambio político. Delfina Rossi, aquí con nosotros, te quiero agradecer que no, por favor, muchas gracias. Quédate un ratito porque tenemos que ahora dar nuestras últimas urras antes de irnos. Nuestras últimas urras tienen que ver con... Tenés un par de mensajes. Sí, tengo muchos mensajes divinos porque la gente se quedó. Estábamos en Zapolando Barri, sí, de hecho, estábamos hablando de Coca-Cola, qué cosas se pone uno para... La gente viajó al tiempo, a los años 70, te cuento, Delfina, vos eras un proyecto todavía, un proyecto inteligente, ¿no? Pero en esos años, en los 70, la onda era estar bien bronceado a la noche, ir al baile de carnaval con el pelo, con la toca. Nuestros oyentes claramente son de esa generación porque dicen, sí, Roberto, soy Gabriel Sevilla, y es verdad, yo lo que usaba era el Zapolán Ferrini. El Zapolán Ferrini, que era blanco y te manchaba, te dejaba negro. Pongámosle música, porque escuchábamos esto en la portátil.